Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Transporte al Éxito, espacio diseñado para que hablemos todo de logística, comercio exterior, importaciones, exportaciones, cadena de suministros, tanto en importación como en exportación, para que se desarrollen de una forma eficiente. Tengo una invitada especial que estamos continuando los podcasts que antes hemos hecho también ya con Jessica. Bienvenida, Jessica. Gracias, Licen, por la invitación nuevamente. Vamos a continuar con un tema súper importante, Jessica, que vienen a ser los Incoterms. ¿Qué tan importante es el conocimiento de los Incoterms por parte de los importadores? Sí, es muy importante que el cliente pueda definir qué término de compra va a realizar, ya sea uno de los términos más frecuentes que nos solicitan al momento de cotizar es término export y el término FOB. Cuando hablamos de término, un poquito explicando sobre estos dos Incoterms a largo rasgo, cuando hablamos de término FOB, el proveedor es responsable de entregar la carga en un puerto cercano, se encarga de pagar los costos en origen, se encarga de llevar la mercadería seguro de su punto A un punto B y se encarga de poder llevar la mercadería en un buen embalaje. Perfecto. Cuando hablamos de término de compra export que el cliente realice, entonces el proveedor simplemente su responsabilidad es entregar la mercadería en sus almacenes, más nada. Entonces lo que nosotros realizamos y cotizamos es el recojo de la mercadería desde sus almacenes, recoger la mercadería hasta nuestros almacenes, hasta el puerto y cotizar lo que son los costos de origen de acuerdo a la ciudad donde se encuentra su proveedor. Ok, Jessica, la verdad que en la experiencia también que tengo en comercio exterior, una de las cosas con las que más nos topamos nosotros como operadores logísticos, sí o sí, es la falta de conocimiento de los Incoterms. Hay muchos importadores que cuando uno les solicita una cotización y le dice en qué término ha comprado, no saben a qué me estoy refiriendo. Cuando le digo compró en export o compró en término FOB, muchas veces no saben tampoco de lo que se les está hablando. Entonces es muy importante tener ese conocimiento. Si alguien te solicitara así como consulta, ¿cuál sería tu sugerencia en compra? Alguien que es nuevo, nunca ha importado, ¿qué le sugerirías? ¿En qué Incoterms debería comprar? Cuando son importadores nuevos, siempre yo hablo con el cliente y le indico, por favor, como es un proveedor nuevo, desconoce si es, no sé si se haya hecho una verificación, si ya haya solicitado documentación, entonces se sugiere que siempre sea en término export. ¿Qué pasa cuando es término export? Nosotros tomamos contacto con el proveedor, solicitamos la dirección de sus almacenes, verificamos algunos documentos si están al día, si están correctos, si nos garantiza la salida de la mercadería. Entonces, los primeros embarques, entre 1 a 3 embarques, recomendamos siempre realizar el término de compra export. Más que todo para tenerlo tranquilo al cliente que el proveedor va a entregar la carga. Ok, y bueno, pasado cierto tiempo también, ¿qué le llegas a sugerir? Término FOB, siempre va a ser más conveniente que el cliente realice la compra del término FOB desde China. Cuando hablamos China, siempre es conveniente FOB porque nosotros, al no estar, sí trabajamos con un terciario en origen porque cotizamos camiones exclusivos para recoger una carga y esto puede ser un poco más costoso. Ahí el proveedor, al estar allá presente físicamente y ellos llevar a varios puertos, entonces tienen una tarifa mucho más baja, mucho más competitiva y bueno, realizan varias exportaciones y varias distribuciones, entonces puede ser. Has tocado, perdón, Jessica, que te corte un punto muy importante. En un término FOB es conveniente porque el importador es autónomo con la parte de su logística, pero en un término FOB, como estás diciendo, Jessica, el proveedor es el que se hace cargo, vamos a decir, del flete interno hasta el puerto y de todos los gastos inmersos, incluidos los temas de la documentación, todo lo que es relacionado, tema de documentación, de fletes internos, todo hasta el puerto. Entonces, como vos decís, muchas veces ellos tienen unos fletes bastante bajos en lo que viene a ser flete interno, es algo que le es conveniente al importador. Jessica, otro punto que es muy importante que conozcan, estamos hablando de los costos ocultos. ¿A qué se refieren los costos ocultos? Y más que nada, ¿qué sucede cuando el proveedor es quien te manda
y te manden un término SIF. Yo decía cuando el cliente nos dice, ¿qué término ha comprado? Sí, sería, no es muy recomendable ese término de compra, porque pueden haber costos una vez que llegue. Cuando hablamos de carga suelta, hay costos que no, el proveedor por vender la mercadería no le refleja los costos ocultos que pueden tener con la naviera al momento de llegar a puerto de llegada, entonces no, Son los costos en de destino. los costos en destino, entonces no le reflejan esos costos. Y esto va a depender mucho de qué, con qué naviera está viniendo. Entonces pueden ser mucho, muy alto, la verdad. O sea, los costos en destino a veces se los considera también costos ocultos. Muchas veces los importadores, cuando se toca hacer el terrestre, se topan con, vamos a decir, con el inconveniente de que tienen que pagar unos costos adicionales y muchas veces el importador dice, pero si yo ya pagué el flete marítimo, ¿cuáles son esos costos? ¿Por qué me están cobrando? Entonces es muy importante que tomen en cuenta que cuando se cotiza en un término SIF, por regla general, el proveedor solamente te está vendiendo el flete principal, solamente flete marítimo, pero no así los costos en destino para poder liberar y desarrollar posteriormente el transporte terrestre. Y ya que estamos hablando de transporte terrestre, Jessica, una de las preguntas que tengo acá que consultan mucho los importadores es el tema de las demoras o las sobreestadías. ¿Qué vienen a ser las demoras y las sobreestadías? Muy bien. Las demoras son el tiempo límite. Normalmente las navieras nos dan cierto día para poder entregar el contenedor. Esto dependiendo de la naviera. Por ejemplo, con MSC nos da 21 días libres. Tenemos desde que pisa puerto el contenedor, tenemos 21 días libres para poder entregar el contenedor libre. Perdón, ahí te voy a cortar. Como estás diciendo totalmente correcto, las líneas navieras tienen contratos con los operadores logísticos. No siempre, por regla general, van a ser 21 días libres. Muchos de estos contratos aplican para más días. Estamos hablando 10 días más, o sea, bordean los 30 días libres, pero por regla general ese tiempo te lo están dando para que se desarrolle el transporte terrestre y se pueda nacionalizar la mercadería y se pueda devolver ese contenedor al puerto. Pero ¿qué pasa, Jessica, con tantas situaciones que hay, bloqueos, paros, o a veces el mismo importador no tiene su documentación para liberar su carga y se está comiendo los días libres? Bueno, ¿qué pasa? Que, que en este caso la naviera nos va a cobrar por día el contenedor que no haya sido devuelto a tiempo. Tienen ciertos costos dependiendo de la naviera Defendiendo. después de que pasan los días libres. Sí. Y estos se pueden tornar en costos ocultos. Y es muy importante que el importador, cuando desarrolla transporte terrestre, sepa que más allá del flete principal, el flete terrestre como tal, es muy posible que tenga que cancelar las demoras o las sobreestadías a la línea naviera. Jessica, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado para comentarnos un poquito acerca de todo lo que son los costos ocultos. Em, y el tema de los paros y los bloqueos y demás es algo que efectivamente afecta al importador. ¿Y qué se puede recomendar al importador cuando hay paros y hay bloqueos? Bueno, lo que se recomienda de acuerdo al tipo de mercadería, cuando estemos en un país, ahorita estamos en un país convulsionado, cuando pase esto, entonces se recomienda al cliente verificar si la mercadería puede ser deconsolidada en puerto y devolver el contenedor en el mismo puerto para que la mercadería pueda venirse y se pueda hacer la liberación en su destino. Y si en caso de que si el contenedor o la mercadería tenga con el destino Santa Cruz o Cochabamba y en La Paz esté expedita, se podría cambiar todos los documentos para que esta mercadería y este contenedor pueda ser liberado en La Paz e inmediatamente ser devuelto el contenedor lo antes posible. Y así para que no pueda sufrir Más demoras de los necesarias. Esto es algo súper importante a tomar en cuenta. Sabemos la situación que atraviesa nuestro país y no sabemos en qué momento puede volver a darse un bloqueo o un paro. Entonces, muchas veces los contenedores que tienen como destino final, no sé, pues Santa Cruz, como dice Jessica, pero vemos de que justo los bloqueos y paros no permiten pasar Cochabamba. Entonces se recomienda hacer el cambio del tránsito, que en lugar de llegar hasta Santa Cruz, llegue a La Paz, por ejemplo, o llegue a Oruro. Y es algo que se hace frecuentemente. A veces los importadores están
un poco reacios a desarrollarlo porque no están acostumbrados a nacionalizar, no sé, su mercadería en La Paz, no están acostumbrados a hacer nacionalización en Cochabamba, pero es algo que los importadores tienen que acostumbrarse porque a veces el tema de las demoras y las sobreestadías son muy elevadas y superan al flete como tal, al flete marítimo en muchas ocasiones. Muchas gracias, Jessica. No se olviden que todos los días viernes tienen una cita con nosotros en el podcast Transporte al Éxito, 8 de la noche. Los esperamos. Compartan.